Sí, tutor, muy buenas noches. Mi nombre es Fabián Urbano. Pertenezco a la carrera de Ingeniería en Electrónica, en el curso de Software Avanzado para Ingeniería del grupo 203-036-84, para realizar la práctica de laboratorio número 1. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Cuáles son las actividades a desarrollar de forma individual? Dice, instalar MATLAB o el Scilab y realizar lo siguiente. Entonces, primero que todo nos dicen que tenemos que tener instalado el MATLAB o el Scilab. Acá lo tengo instalado, lo abro. Un poquito lento. Bueno, aquí como pueden ver tengo instalado el Scilab versión 5.5.2 y los ejercicios desarrollados que nos dicen. Esto nos dicen: un programa que le ofrezca al usuario la posibilidad de calcular el área de un triángulo con 3 métodos diferentes. Así, el programa le debe mostrar un menú con 3 opciones para que el usuario elija el método y a partir de él solicitar los datos que se requieran en cada caso e imprimir el área requerida. Acá tengo la práctica ya realizada. Listo. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué tengo yo en el programa? Nos dicen que tenemos que elegir un método, que tiene que haber un menú en el cual el usuario, primero que todo les voy a enseñar qué fue lo que hice en el código. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a imprimir en pantalla un string que diga elija el método. Si usted teclea número 1, base y altura, eso es un método. Otro método es la longitud de los lados y otro método es usar trigonometría. Entonces voy a tener una variable entrada que me va a dar por medio de input. Voy a asignar lo que yo ingrese a la variable entrada. Si la entrada es igual a 1, entonces voy a tener otras dos variables que me va a decir ingrese la base y después otra que me va a decir ingrese la altura. Hago la operación matemática base por altura sobre 2, esto me lo guarda en una variable que se llama llamado BH y me va a imprimir el resultado que dice el área es el resultado de BH. ¿Qué pasa si en entrada da el número 2? Va a usar la longitud de los 3 lados. Entonces, ¿qué me va a pedir? Ingresar el lado 1, ingresar el lado 2 y ingresar el lado 3. Primero que todo se halla el perímetro y se suman los lados del triángulo y se divide entre 2. Entonces hago la sumatoria de los lados, lo divido entre 2 y lo guardo en una variable que se llama S. Se usa la fórmula de Heron, que fórmula de Heron es la raíz de este resultado que me dio acá por S menos A, que es del primer lado, por S menos B, que es el segundo lado, por S menos C, que es el segundo lado. Al hacer toda esta operación me da el área del triángulo de las entradas y con el triángulo que hemos requerido acá. ¿Qué pasa si en elegir el método doy número 3? Voy a usar trigonometría. Entonces, ¿qué me pide? Me pide ingresar el lado 1, me pide ingresar el lado 2 y me pide ingresar en los grados que hay entre los lados adyacentes los lados adyacentes de los dos lados anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Primero debo convertir el ángulo ingresado, que es grados, a radianes. Entonces, para poder hacer esto, primero tengo que convertir estos grados que ingresé, los convierto a radianes, los guardo en una variable R. Hago la siguiente operación: lado A por lado B sobre 2 por el seno de la conversión que hago acá y me da el resultado y lo imprimo. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces acá, como podemos ver, dice elige el método. Entonces voy a elegir el método 1, dice ingrese la base, un ejemplo 3, altura 4.
Entonces 3 por 4, 12 sobre 2 es 6. Vamos a ejecutar otra vez. La longitud de los lados, 2. Doy 2. Ingrese al lado 1, 23, lado 2, 45, lado 3, 67. Y este es el área que me da por medio de este método. ¿Qué pasa si ejecuto este? Uso el 3, ingrese al lado 1, 23, lado 2, 45, por ejemplo. Ingrese los grados entre los dos lados adyacentes, coloquemos lo que es de 90 grados. Entonces me dice que el área del triángulo es de 517.5. Eso por este lado, por este primer programa. Hay un segundo programa. Dice, un programa que capture el número de la placa y la velocidad de desplazamiento de n automóviles. Con dicha información se requiere calcular el promedio de la velocidad, determinar qué automóvil se desplaza a mayor velocidad, cuál a menor velocidad y cuántos automóviles tienen una velocidad superior a la del promedio. Ya lo tengo realizado. Lo cargo en el Scilab. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué me pide? Voy a tener primero que todo dos variables. Voy a llamar una variable C que le va a asignar 1 y otra sumVel que como para eso suma velocidad que también le va a asignar 0. Por medio de consola voy a llamar voy a limpiar primero esta pantalla. Listo. Por medio de consola ingrese el número de automóviles a calcular. Voy a tener dos vectores que los voy a inicializar en ceros. Uno se va a llamar vec1, el otro vec2. Entonces voy a hacer un ciclo. ¿Para qué? Para que me pida la placa del vehículo y la velocidad de cada vehículo. Entonces ingresa la placa del vehículo y este P lo guardo en el primer cajón, como por decirlo así, del vector. También me pide la velocidad y lo guardo en el primer cajón del segundo vector. ¿Qué hago acá? Acá lo que hago es hacer una suma. ¿Para qué? Para hacer más adelante un promedio. Acá hago un contador. ¿Para qué? Para que me vaya sumando acá en el while para que termine el proceso. A lo que termine voy a visualizar los dos vectores. Entonces a los dos vectores voy a tener otra variable que le va a asignar una variable mayor a la cual le voy a asignar 0 y una variable menor que le voy a asignar lo que hay en la primera casilla del vector 2. Se lo asigno a una variable menor. ¿Qué voy a hacer yo con este for? Con este for lo que hago es ¿qué auto va a ir a mayor velocidad? Lo que hago es comparar cada casilla del vector para mirar cuál auto cuál auto va a mayor velocidad y con eso mirar cuál es la placa de ese auto. Y lo mismo con el menor, hago este for para asignarle para mirar cuál es el carro va a menor velocidad y así mirar cuál es la placa de ese vector, de ese auto. Aquí el promedio es para qué tenía yo esta variable de acá arriba, para hacer una suma de todas las velocidades, y al momento acá lo que hago es sumar todas las velocidades y lo divido por el número de vehículos o el número de vehículos a los cuales le quiero hacer la operación. Para ver el número de automóviles que tienen mayor velocidad del promedio, lo que hago es este otro for. ¿Para qué? Para mirar, para hacer una comparación de este promedio con la velocidad de cada auto y mirar cuáles autos son los que van a mayor velocidad. Vamos a ejecutarlo. Aquí nos dice ingrese el número de automóviles a calcular. Vamos a colocar 5, por ejemplo. Ingrese la placa del vehículo 1, 2, 3. Ingrese la velocidad kilómetros del vehículo, coloquémosle 30.
Ingrese la placa del vehículo 234, vehículo es 45, del tercer vehículo 456, ingrese la del vehículo 67, ingrese la placa del vehículo 678, y va a colocarle 11 kilómetros por hora, y la del último vehículo que va a ser 890, voy a colocarle 33 por ejemplo. Entonces, como podemos ver, me despliega en este vector que es la placa del vehículo, y aquí a qué velocidad se desplaza cada vehículo. O sea, es como para tener una información clara y ver que realmente se están haciendo. El auto que va a mayor velocidad es el 456, la placa del carro que va a mayor velocidad es la 67, entonces la placa es 456. El auto que va a menor velocidad es 11, que sería la placa 678. El promedio de velocidad es de 37, es la suma de todas las velocidades dividido el número de vehículos, y el número de automóviles que tienen una velocidad mayor a la del promedio son 2. La promedio es de 37 y solamente hay 2 vehículos, 45 y 67, que van a mayor velocidad de 37. Listo, eso por este ejercicio. Limpiamos la pantalla. Vamos para el tercer ejercicio. Acá. ¿Qué nos dice este ejercicio? Un programa donde el usuario puede ingresar el número de la cédula, almacenarlo en una variable, de manera que posteriormente se descomponga en 2 vectores. En uno debe quedar almacenados los números pares y en el otro los números impares, e indicar la cantidad de cada uno de ellos. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué hice yo para este programa? Tengo una variable cédula, y aquí le doy este comando para que me ingrese el número de la cédula. Este número de la cédula haga como una redundancia acá, y coge esta cédula, esta variable, y lo asigno a otra variable que se va a llamar set. Tengo una variable A que le asigno 1, tengo un contador 1 que le asigno 0, un contador 2 que le asigno 0, y voy a tener 3 vectores que los voy a inicializar en ceros de 10 casillas. ¿Listo? Voy a tener un while. ¿Para qué es este while? Este while es para descomponer la variable que tengo acá. Entonces, yo que tengo acá, mientras esta variable set, que va a ser el mismo número de la cédula, es mayor que 0, ¿qué voy a hacer yo? Como esta variable A la inicialicé en 1, entonces que la primera casilla es del vector 1, me guarde el módulo de la cédula, el residuo de la cédula dividido 10, va a ser lo que sobra de esa operación matemática. Voy a coger este número de cédula que solamente me coja, voy a hacer la división de cédula, de este set, de esta variable set, lo divido entre 10, y solamente que me coja el número entero, es que me coja el número entero de esta variable, me la asigne nuevamente a set, y el contador se me incremente en 1, y hago la operación hasta que set sea menor o igual a 0. Termino de hacer la operación. Voy a tener este for que también va a inicializar desde 1 hasta 10, y voy a hacer el módulo. Voy a tener una variable mod que va a tener el vector 1, y va a inicializar en 1 el vector. Voy a hacer el módulo entre 2, ¿para qué? Para ver qué números son pares. Si son iguales, si el residuo de esta división es 0, entonces el contador 1 se me va a incrementar en 1. De lo contrario, es porque es impar, y me lo va a guardar en el contador 2, y se va a ir sumando respectivamente. Acá me va a visualizar los 3 vectores, y a lo último me va a decir la cantidad de números pares que tiene la cédula y la cantidad de números impares que tiene la cédula.
Ejecutamos. ¿Qué nos dice? Digite el número de cédula. Mi cédula es 1, 116, 238, 438. Le doy enter. Y como puede ver aquí mismo en la columna, pues está al contrario, sería 1, 116, 238, 438. ¿Y qué me muestra en este otro vector? Me muestra solamente los números pares. Y en el otro vector me muestra los números impares. Y a lo último me muestra la cantidad de números pares de la cédula, son 5. Vamos a ver. Dice 8, 4, 8, 2, 6. Hay 5 números que son pares. Y en el otro vector va a estar el 3, 3, 1, 1, 1. Son 5 números impares. Y el último ejercicio nos dice, voy a cargar. ¿Dónde dice el último ejercicio? Un programa que permita a una empresa llevar el control de N productos que saca al mercado. Cada producto tiene un código, cantidad de elementos producidos y un valor unitario y número de productos defectuosos. Al final, para la fabricación de los N productos se debe imprimir la totalidad de los artículos defectuosos fabricados, el código del producto con más artículos defectuosos, producto más producido y código de producto de menor valor. En este ejercicio sí me quedé pues un poco corto. Lo que hice fue, tengo esta instrucción, ingrese el número de productos a sacar al mercado, selecciono una variable n, creé 3 vectores, tengo una variable k que le asigno 0, una variable x que le asigno 0. Entonces acá tengo un for. ¿Para qué este for? ¿Para qué? Para que me pida el código del producto, el valor de cada producto y me pregunte si este producto está defectuoso o no, con 1 sí y 0 no. ¿Y para qué este for? Para que me diga cuántos artículos hay defectuosos en estos productos que yo voy a ingresar. Entonces limpiamos la pantalla, ejecutamos, ingresa el número de productos a sacar al mercado, un ejemplo, digamos 6. Ingrese el código del producto, colocámosle 1, 2, 3. Ingrese el valor del producto, colocámosle 5000. Ingrese, ¿este producto está defectuoso? Sí o no, digámosle que no. Entonces el 0. Listo. Ingrese el código del producto, otro 2, 3, 4. Ingrese el valor unitario, colocámosle 3000. El producto está defectuoso, colocámosle sí, 1. Ingrese el código del producto, colocamos 4, 5, 6. Ingrese el valor, colocámosle 2500. Este producto está defectuoso, colocámosle no. Ingrese el código del producto, colocámosle 654. Ingrese el valor del producto, colocámosle 4500. El producto está defectuoso, digámosle que no. Y por último, el otro código 789. Ingrese el valor, colocámosle 3800. El producto está defectuoso, colocámosle sí. 1, 2, 3, 4, 5, falta 1. Colocámosle 098. Ingrese el valor, colocámosle 1000. El producto está defectuoso, 0. Aquí me dice, la cantidad de artículos defectuosos es 2. Efectivamente, solamente hay 2 artículos defectuosos. Y los otros puntos para el ejercicio sí me quedó un poco duro resolver. Espero su retroalimentación y muchas gracias.